3.000 muertos tirados al mar como si fueran bananos de rechazo. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, mi nombre es Karen Garavito, soy comunicadora social y me gusta hablarte sobre casos reales. $3.000 muertos tirados al mar como si fueran bananos de rechazo. Durante décadas esa fue la cifra que nos quedó grabada a todos en la cabeza sobre la masacre de las bananeras en 1928 en Colombia. Nos la dejó el mismísimo Gabriel García Márquez en 100 años de soledad. Pero si lo piensan, en los últimos años se ha desatado un debate fuertísimo entre historiadores, políticos y periodistas. Hay quienes salieron a decir que esos miles de muertos fue un mito, una exageración del realismo mágico o una simple propaganda política. Por eso hoy quiero que nos adentremos de verdad en la historia, vamos a revisar los hechos con bastante calma desde el nacimiento del movimiento obrero colombiano, pasando por documentos desclasificados de los Estados Unidos. Vamos también a ver los informes secretos enviados a Moscú y el histórico debate que libró un joven Jorge Eliezer Gaitán en el Congreso. Todo para responder una pregunta fundamental. ¿Qué pasó realmente en la Ciénaga la madrugada del 6 de diciembre de 1918? ¿Hubo o no hubo masacre? Tenemos que viajar en el tiempo a la década de 1920. El sociólogo Daniel Picot definió muy bien esta época como la era del sindicalismo heroico. Y es que la historia de la clase trabajadora de nuestro país siempre ha estado marcada por pruebas de fuego y enfrentamientos bastante duros, casi siempre violentos, solo para poder lograr cosas que en otros países más desarrollados ya era lo normal. Ojo, esto no significa que afuera sea fácil luchar por los derechos laborales, pero en Colombia las condiciones eran especialmente más hostiles. Aquí se juntaba la vieja tradición paternalista de las haciendas con el capitalismo de enclave traído por los empresarios norteamericanos, y fue justamente donde nació de una manera más dolorosa el sindicalismo colombiano. En la zona bananera del Magdalena, lo que mandaba la parada, como decimos acá, era la poderosa multinacional estadounidense United Fruit Company, también conocida como la Frutera de Sevilla. Esta empresa operaba con un sistema de contratistas que prácticamente dejaba a los trabajadores sin ningún tipo de protección o de derecho laboral básico. El sindicato de las bananeras, liderado por un dirigente muy recordado, Raúl Eduardo Maecha, no estaba pidiendo nada del otro mundo, ya que sus peticiones eran totalmente claras y justas. Querían que se eliminara el sistema de subcontratistas, un aumento general de salarios, un descanso dominical remunerado, la indemnización si llegaran a sufrir algún accidente laboral y la construcción de viviendas dignas para los obreros de la zona. Pero para entender por qué la empresa y el gobierno reaccionaron de manera tan intransigente, hay que mirar el mapa completo de lo que pasaba en el mundo. No se puede explicar la masacre sin entender primero el miedo que había generado la revolución bolchevique en 1917 en Rusia. La creación de la Unión Soviética dividió al mundo en dos. Por un lado estaban los trabajadores que veían en esos ideales la esperanza de una verdadera justicia social. Y por el otro estaban las élites que veían la revolución como una amenaza mortal contra la propiedad privada y el orden capitalista. En Colombia, varios intelectuales y líderes del Partido Liberal, como Benjamín Herrera, Baldomero Sanincano, Max Grillo y jóvenes de la época como Enrique Olaya Herrera, Alfonso López Pumarejo, Eduardo Santos o María Cano, vieron que el liberalismo debía asumir esas causas sociales. Con esto, miles de obreros se sumaron con entusiasmo a las filas liberales, pero para el sector más reaccionario del conservatismo, que estaba obviamente en el poder, cualquier obrero organizado era sin más ni menos un comunista. Asustados con la inminente caída del régimen conservador en las elecciones que se venían para el año 1930, el gobierno tomó medidas bastante desesperadas.
La más severa de todas fue la famosa Ley 69 del 30 de octubre de 1928, impulsada y bautizada por sus promotores como la Ley Heroica, la cual fue sancionada por el presidente Miguel Abadía Méndez, un jurista muy conservador y temeroso de Dios. Esta ley, con el pretexto de reglamentar el trabajo, prácticamente declaró ilegal la protesta, prohibió que los sindicatos fomentaran la lucha de clases y puso a los trabajadores bajo una estricta vigilancia policial. Bueno, y con la ley heroica en la mano, la United Fruit Company se negó rotundamente a negociar y calificó el pliego de los obreros como subversivo. A los trabajadores no les quedó otro camino que declarar la huelga el 12 de noviembre de 1928. La respuesta de la multinacional fue mover sus influencias en el alto gobierno, y el presidente Abadía Méndez envió de inmediato un contingente del ejército al mando del general Carlos Cortés Vargas. La orden era totalmente clara: proteger la propiedad privada y a los directivos de la compañía norteamericana, controlar también el orden público ante una supuesta amenaza de conspiración bolchevique. Imagínense en eso. Durante casi un mes la huelga se mantuvo de forma bastante pacífica, aunque en Bogotá la prensa conservadora hablaba de una revolución y que iban a degollar a las familias extranjeras, pero todo esto se rompió trágicamente el 6 de diciembre de 1928. Miles de huelguistas, acompañados por sus esposas y sus hijos, estaban reunidos en la plaza del ferrocarril de la Ciénaga. Las tropas del general Cortés Vargas rodearon la plaza y abrieron fuego contra la multitud desarmada, sin importarles si estaban los niños, las mujeres, no les importó nada. Tiempo después, el propio general intentó justificarse con un argumento bastante brutal. Dijo que los manifestantes habían usado a las mujeres y a los niños como un escudo, pensando que el ejército no iba a atreverse a disparar. A partir de esta madrugada, todo se volvió confusión y el país se dividió en dos. La huelga pasó a ser la noticia principal en toda Colombia. Nadie en ese momento podía decir con certeza cuántas personas habían muerto, pero lo que sí era innegable es que el ejército le había disparado a gente totalmente desprotegida. El diario El Tiempo, en su editorial del 7 de diciembre de 1928, lo explicó con una claridad impresionante. No es apropiado todavía llamar revolución, así con esa palabra trascendental que alude al intento de toma del poder con la violencia, el movimiento de las masas borrascosas del Magdalena. Hay una huelga convertida en una revuelta desastrosa que nosotros no podemos aprobar explícita o implícitamente. Pero resta averiguar si no hay medidas preferibles y más eficaces que las de dedicar la mitad del ejército de la República a la matanza de trabajadores colombianos, a quienes durante la huelga mantenida hasta hace poco en perfecto orden hizo exaltar y enfurecer a la presencia provocadora de las tropas movilizadas, la sustitución de funcionarios civiles por militares, la certidumbre larga, dolorosamente fundamentada, de que la United Fruit Company tiene corrompida y dominada la organización del Estado en el departamento. A partir de ahí, el Partido Liberal decidió que no podía dejar pasar este crimen en la impunidad. Y para saber exactamente qué había pasado, enviaron a un joven abogado y representante a la Cámara que viajó hasta el Magdalena, un joven Jorge Eliezer Gaitán. Gaitán hizo un trabajo impecable. Entrevistó a más de 100 sobrevivientes y pobladores en Ciénaga, Sevilla y Aracataca. Tomó fotos de cadáveres que aún no estaban sepultados y demostró que los destrozos de los pueblos no los hicieron los trabajadores, los huelguistas, sino la tropa por órdenes de Cortés Vargas. Con todo ese material debajo del brazo, Gaitán volvió al Congreso y entre el 3 y el 6 de septiembre de 1929 protagonizó uno de los debates parlamentarios más intensos e importantes de nuestra historia. Gaitán demostró la explotación atroz de la United Fruit Company, la corrupción de las autoridades locales y probó que lo ocurrido fue auténticamente un genocidio contra los campesinos desarmados, calculando que los muertos superaban los 300.
Además, enfrentó con dureza al presidente Abadía Méndez por haber elogiado a los militares mientras acusaba a los obreros de traidores. Gaitán realmente no se detuvo ahí, también puso contra las cuerdas al comandante a cargo del operativo, el general Carlos Cortés Vargas. Para cuando se hacía este debate en septiembre de 1929, a Cortés Vargas ya lo habían echado de la fuerza pública, pero no por lo de las bananeras, sino por su pésimo manejo como director de la policía durante las protestas del 8 de junio de 1929 en Bogotá. Una joyita, de verdad. En pleno recinto del Congreso, Gaitán destapó una carta privada que Cortés Vargas le había escrito a un conocido de Santa Marta el 1 de julio de ese mismo año. En esta carta, el ex general le pedía que le consiguieran un puesto en la United Fruit Company a un médico amigo suyo, mientras se despachaba con insultos contra el arzobispo primado de Colombia y el propio ministro de Guerra, quejándose de que lo habían mandado a investigar. Al terminar de leer la carta, Gaitán remató con una ironía desgarradora. No se lo llevará el diablo, como él lo dice en su carta, porque bajo el nivel moral de la política en que nos asfixiamos, no sería extraño que mañana el señor Cortés Vargas fuera el ministro de Guerra o el candidato a la presidencia de la República. Si este no fuera el país de los políticos corrompidos, no sería el diablo el que se llevara al señor Cortés Vargas, sino los guardias del panóptico. Bueno, y entonces, ¿qué pasa cuando confrontamos todas estas pruebas con el debate sobre las cifras? Esto es lo más revelador de todo, porque por un lado el reporte oficial del general Cortés Vargas decía que solo habían 47 muertos. Muchos años después, el propio Gabriel García Márquez contó en una entrevista con una televisora británica, que la cifra de los 3.000 muertos en su novela fue una licencia poética para llenar un vagón de tren. Y llegó a decir que en la realidad tal vez fueron 3, 5 o 17 muertos. De ahí se agarraron varios analistas e historiadores para decir que la masacre masiva nunca existió y que todo fue un invento literario. Pero los documentos históricos cuentan una historia completamente diferente. En los archivos desclasificados en Moscú de la Internacional Comunista hay informes de líderes socialistas como la de Raúl Eduardo Maecha, que hablan más de 1.000 muertos. Otros reportes, como la del Comité del Partido Socialista Revolucionario enviados a Rusia por dirigentes como Moisés Prieto, hablaban de más de 100 víctimas, al igual que los testimonios de líderes del Comité de la Huelga. Pero escuchen esto. La prueba más contundente de todas no viene ni de la izquierda ni de los sindicatos. Viene directamente de los archivos oficiales de los Estados Unidos. Durante décadas, los cables diplomáticos de la embajada norteamericana en Bogotá estuvieron bajo total reserva. Cuando finalmente se desclasificaron, se descubrieron los informes enviados por el diplomático Jefferson Caffrey al Departamento del Estado a finales de 1928 y principios de 1929. En esos cables, Caffrey le reportaba a Washington que el propio representante legal de la United Fruit Company y su director ejecutivo en Colombia, Thomas Bradshaw, le había admitido que los muertos a manos del ejército superaban el 1.000.000. Y por si fuera poco, en 1955 el vicepresidente de la United Fruit Company, John McClinton, le confesó en una carta privada al investigador Theodore Nichols algo totalmente impresionante, y es que solo en la estación de la Ciénaga murieron 410 personas esa noche, y que las siguientes semanas el ejército mató a más de 1.000 obreros en las zonas rurales. Incluso diplomáticos conservadores de la época, como el embajador de Francia, reportaron a París cerca de 100 muertos en los primeros choques, mientras dirigentes que estuvieron allí, como Alberto Castrillón, calculaban más de 1.500 víctimas. Si lo analizamos desde la sociología, con autores como Émile Durkheim o Marc Bloch, nos damos cuenta que esto no fue ni un rumor ni un invento. Fue lo que ellos llaman como una representación colectiva, una memoria compartida por una sociedad golpeada por el dolor, la censura y la violencia estatal.
Al cruzar todas las fuentes, la conclusión es clara. La empresa norteamericana es la única que tenía el control contable y el dominio del territorio, y el apoyo también militar para saber la cifra real. Y fueron sus propios directivos los que confirmaron en privado que los asesinados pasaban más del millar. Entonces, regresando a la pregunta con la que empezamos, ¿hubo o no hubo masacre en 1928? La respuesta de la historia y de los documentos es un sí rotundo, aunque la cifra exacta varíe según la fuente entre cientos y más de 1000 muertos. Decir que la masacre de las bananeras fue un mito o una invención literaria es ignorar las confesiones de la propia United Fruit Company y cerrar los ojos ante los archivos desclasificados de los Estados Unidos. Y también desacreditar la investigación de Jorge Eliezer Gaitán. Puede que el diablo no se haya llevado de inmediato al general Cortés Vargas, pero la sangre derramada el 6 de diciembre de 1928 en el Magdalena y los caídos el 8 de junio de 1929 en Bogotá terminaron por hundir definitivamente al régimen conservador, abriéndole paso al Partido Liberal en las elecciones del 1930. Como bien describió el historiador Forrest Hilton, la zona bananera del Magdalena se levanta sobre las tumbas de miles de sus trabajadores. Recordar lo que pasó no es abrir heridas porque sí, es hacerle justicia a la verdad, a nuestra memoria histórica y a la dignidad de la clase trabajadora colombiana. En el pozo de agua coca sepultaron varios muertos y de prueba los esqueletos, como cuando a uno le toca. Esto fue de boca en boca con pasiones dolorosas, con sentimientos de cosas que el pueblo que pagó tan caro para dejar todo en claro. Gaitán descubrió esa fosa. Bueno, y hasta aquí llegó el tema de este video. Si te gustó y te pareció importante esta información, no olvides suscribirte, darle like, comentarme los datos que más te parecieron importantes, tu opinión sobre este tema, y nos vemos en el siguiente video. Por favor, suscríbete. Adiós.